programas. O sea que después del recreo, después de las 8:30, ya arranca Víctor ya a mostrarles cómo empezar a usar las herramientas. Así que está bueno porque ya hoy, en principio, con esta descripción básica que vamos a hacer ahora, nos vamos a alargar a hacer algunos programitas, aunque sea simple, y de paso ya van viendo de a poquito las herramientas de desarrollo. Así que bueno. Entonces, vamos a arrancar con un ejemplo, digamos, que a alguno le podría interesar. Una cosa muy sencilla. Por ejemplo, domótica. Tener la posibilidad de encender las luces de determinados lugares de la casa, por ejemplo, con alguna condición automática, ya sea por reloj, por tiempo, porque de día, porque de noche, etcétera, o simplemente por una programación y hacerlo con un microcontrolador. Entonces, ahí vemos un esquema Proteus en donde tenemos el Arduino y el Arduino, bueno, comandando unos relés de conmutación para, bueno, darle, digamos, cerrar el circuito a determinadas cargas que están alimentadas a la red, ¿no? A 220 volts de alterna. Para poder conmutar o para poder cerrar, digamos, los circuitos y activar los relés, tenemos que darle corriente a las bobinas de los relés independientemente, en principio. Entonces, vamos a usar el microcontrolador. En realidad no lo voy a hacer el ejemplo, simplemente un caso. Vamos a ver como punto de partida qué tendríamos que hacer si quisiéramos hacer esto. En el micro se le puede agregar un display, que es un tema que lo vamos a ver en la práctica 2. El display, digamos, para mostrar, por ejemplo, un reloj, la hora corriendo y, bueno, información, si está encendida la LED, la lámpara 1, la 2, la 3, ¿cierto? Incluso, bueno, se podría agregar un teclado para poner más información o hacer un poco más compleja la aplicación. Pero en principio, la idea es que con las salidas digitales del microcontrolador vamos a accionar los relés. Entonces, primer punto, cualquier microcontrolador, no solo el Arduino, sino cualquiera de los microcontroladores del mercado, trabajan con lógica de 5 volt o de continua, o incluso menos. Aquellas aplicaciones que van alimentadas a batería y demás usan menos tensión, por ejemplo 3,3 volt. En el caso del Arduino puede ser alimentado por USB o por una fuente externa y normalmente, o sea, la tensión de operación de trabajo es de 5 volt. Y la salida digital entonces van a tener nivel bajo o nivel alto, siendo el nivel bajo 0 volt y el nivel alto 5 volt. Y en general no tienen mucha capacidad de corriente, es decir, que no pueden comandar directamente la apertura y el cierre de un relé porque no tiene la suficiente capacidad de corriente la salida digital. Entonces, y esto pasa en general con todos los micros, como les decía. Entonces, se pone un intermediario, ahí se ve un ULN 2003, es un integrado básicamente, es un amplificador de corriente, o sea, son 8 en total, tiene 8 integrados, 8 amplificadores independientes, y en el circuito se ve que están usados 3, ¿no? O sea que usamos un amplificador de corriente para poder conectar los relés a la salida del micro a las bobinas, ¿no? Para hacer una adaptación de corriente. Y con eso podemos asegurar que se pegue la bobina y, bueno, y se cierre el relé, se pegue el contacto. Ahí en la figura está alimentado a 5 volt. Son comunes los relés de 5 volt. De hecho, el circuito... perdón, voy a ir habilitando los que van llegando.
Este circuito, por ejemplo, de relé con el amplificador de corriente, lo pueden conseguir, se compra, viene en una pequeña plaquetita, ya buscan módulo relé para Arduino, y viene con la bornera y todo, con el amplificador de corriente, lista como para conectar el microcontrolador a los relés y después de las borneras del relé activar cualquier carga. Y vienen relé de alterna y relé de continuo. Entonces, ¿cómo manejamos las entradas y las salidas? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y cómo después lo relacionamos con la programación. Bueno, después le voy a dejar en el drive este dibujo, este esquema, que en realidad lo único que es una fotografía que permite ver dónde están, cómo se llaman y cómo están catalogados según las funciones de cada uno de los terminales de los microcontroladores Arduino. De hecho, está hecho para todos los Arduino de todos los colores, digamos, de todas las características, el Mega, el Nano, etc. Es un PDF que es libre, después se los dejo en el Drive. Y bueno, el 1, por ejemplo, el Arduino 1, si nosotros quisiéramos hacer esa conexionado de utilizar 3 salidas digitales, tendríamos que ver que en la placa del Arduino, en la derecha, abajo, dice señales digitales. Entre paréntesis dice PWM también, que también lo vamos a ver después. Y bueno, y ahí menciona, hay un numerito, 0, 1, 2, 3, 4, están numeradas. Bueno, uno podría agarrar cualquiera, de 3, que yo la número 3, la 4, la 5, por ejemplo, y conectarla, como les digo, a los relés, a una plaquita de relé, y ya tendríamos el esquema más o menos realizado, faltaría el display. También lo vamos a ver después en las próximas clases, el display. Y la alimentación, que la alimentación se puede usar por USB o directamente por una fuente de alimentación que es mayor entre 7 y 12 volt, como dice ahí el costadito, la plaquita se alimenta de esa manera. Por eso que los Arduinos son tan populares, porque es muy sencillo de dominar, digamos, el hardware. Y ahí también le dejo un link de YouTube, donde está explicado justamente cómo es y demás, al que le guste el Arduino, está basado en el Arduino IDE, le va a explicar cómo es el lenguaje, cómo se programa en el Arduino IDE. Nosotros vamos a ir por el lado, como decíamos, del C, ¿cierto? De la programación. Ya estamos casi todos. La programación, digamos, en un poco más de profundidad. Bueno, si estuviésemos programando con el Arduino IDE o con las herramientas clásicas de lo que es el Arduino Open Source, nos dirían, bueno, si querés poner un nivel alto y encender la lámpara, tenés que agarrar, elegir el pin donde tenés conectado, por ejemplo, el número 3, llamar a una función que se llama pinMod y establecer que ese pin número 3 tiene que ser una salida, ¿no? Porque recordemos que las salidas hay que configurarlas, ¿no? Porque pueden ser salidas o pueden ser entradas los terminales del microcontrolador. Bueno, una vez que tengo configurado que ese terminal, en particular el número 3, va a ser salida, después puedo poner un nivel bajo o un nivel alto. Y eso se hace fácilmente con una función que se llama digitalWrite, que le dice en el pin 3, ponerlo en high, en alto. O tiene que poner en low y lo ponen en bajo. Si lo ponen en high, bueno, energiza el relé. Si lo ponen en low, lo desenergiza. Entonces, es tan simple como eso. O sea, el Arduino IDE y su lenguaje más o menos de programación es en realidad un C simplificado. Porque lo que están viendo es una función de C que se llama pinMod y otra función que se llama digitalWrite. Pero, en definitiva, son de C++ las funciones. Es una simplificación del lenguaje para que lo pueda usar cualquier persona sin necesidad de saber estrictamente el programar. Bien. Vamos a ir un poco más al hardware. Entonces,
saliendo ya del Arduino, yo me podría comprar el chip, no necesariamente tengo que comprarme la placa de Arduino. Compro el chip, o si lo saco del Arduino. Bueno, por ejemplo, diría, vamos a conectar el display. Entonces digo, bueno, voy a conectar el display al puerto B y entonces me fijo dónde están los terminales del chip que están asociados al lo que se llama el puerto B. Y fíjense que aparece el PB0, abajo, el número 14, después tiene el PB1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, están marcados, no están en orden, fíjense que no sigue una cosa muy, muy pareja. Bueno, del 1 al 5 sí, pero los otros están ahí medio como desordenados. Eso no hay problema, después uno tiene que cablearlo adecuadamente. Y entonces, pensemos que tenemos que programar justamente esos terminales. No confundir el número de pin con el número del terminal de Arduino. La placa de Arduino dice, por ejemplo, que el número 8, el terminal número 8, es en realidad PB0, que es el pin número 14. Entonces, ven cómo se especifica la información en esa pinout de Arduino, en esa figura que veíamos hoy, en donde, por un lado, todo lo que van a encontrar, o información o videos, muchas veces hablan mucho sobre el número de terminal de la placa Arduino. Ese numerito que viene al costado de los conectores, que no es exactamente el número de terminal del microcontrolador. Por eso, cuando vayamos a la programación, no vamos a programar el bit 8, en realidad, o el pin 8. Vamos a estar programando el bit 0 del puerto B, que corresponde al terminal número 14, que el que hizo Arduino se le ocurrió ponerle el número 8. ¿Está bien? Bueno, vamos un poco más a lo específico. Si queremos empezar a programar sin Arduino, digamos, a empezar a hacer nuestros programas en el lenguaje C, ¿dónde están los registros? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que indicarle al hardware para que se comporte como salida y para poder decirle que tenga un nivel alto o un nivel bajo? Bueno, esa respuesta la encontramos en la hoja de datos. La hoja de datos la buscamos, Atmega 328, la bajamos PDF de la página del fabricante y en la primera página, como muestra, lo que describe es las características generales del microcontrolador, de ese modelo. Fíjense que tanto el Atmega 48, 88, 168 o 328 son iguales, tienen la misma hoja de datos. Lo único que cambia es el tamaño de la memoria de programa. El 48 tiene 4K de flash, el 88 tiene 8, el 168 tiene 16 y el 328 tiene 32K de flash. El resto es todo igual, por eso la hoja de datos es la misma. Y ahí tiene un poco descritas las cosas que hablamos el otro día, en la clase pasada. El que es un RISC, que tiene tantas instrucciones y que tiene periféricos. Todo eso está explicado ahí, así que, bueno, siempre uno le da una leída y de hecho es un punto de partida para comparar o para decidir si uno quiere usar ese micro o no. Nos vamos dentro de esa hoja de datos a un capítulo que se llama IO Ports o puertos de entrada y salida, capítulo 13, en donde se describe lo que vamos a ver ahora en detalle, que es la información de cómo el fabricante especifica los puertos de entrada y salida. Entonces, en principio, para el puerto B, vamos a encontrar que existen 3 registros. Esto ya lo habíamos mencionado, pero ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, lo que vemos es una especie de caja contenedora con 8 bits, arrancando del bit menos significativo, del 0 hasta el 7, indicándonos que eso es un registro que tiene un determinado nombre y una determinada dirección. ¿Se acuerdan que los registros de entrada y salida formaban parte de lo que era la memoria de datos, estaban mapeados en la memoria de datos, y
cada uno de estos registros se puede ver como si fuese una posición de memoria de 8 bits. La posición de memoria que tiene la dirección 0x05, o sea, hexadecimal 5, se llama puerto B. La que tiene la dirección 4 se llama DDRB y la que tiene la dirección 3 se llama pin B. Y esto habíamos dicho que era porque cada uno de estos registros tiene una función particular. El registro DDRB justamente se llama Data Direction. O sea, lo que está diciendo el fabricante es que este es el registro que me permite, mediante la programación de cada uno de sus bits, indicar si el terminal o el puerto en ese bit en particular se va a comportar como una entrada o se va a comportar como una salida. Entonces, en particular, si pongo un 1 va a ser salida, si pongo un 0 va a ser entrada. Fíjense que dice que el DDRB es un registro que es read-write, ¿no? Que se puede escribir y que se puede leer. Y además dice el valor inicial igual a 0. Ve que dice todo chiquititos los ceros ahí. Eso significa que cuando yo prenda el micro, o sea, la primera vez que lo prendo, está apagado, lo prendo, el registro o los registros se configuran de una manera por defecto. En este caso, estos puertos se configuran por defecto el DDRB y el por B en 0. O sea que en principio sería que se configuran como entradas. O sea, si yo nunca programo nada, los puertos siempre van a ser por defecto de entradas y de alta impedancia. Y cuando yo quiera entonces usar esos puertos para salidas, por ejemplo, si voy a conectar los relés en el bit 0, bit 1 y bit 2, tendré que poner un 1 en el bit 0 del DDRB, un 1 en el bit 1 del DDRB y un 1 en el bit del DDRB. Y el resto lo puedo dejar en 0. O por ahí estoy usando, en lugar de esos 3, estoy usando, qué sé yo, el bit 4, el bit 6 y el bit 7. Entonces solo pongo un 1 en los bits que quiero utilizar como salida. Eso es lo bueno, que cada bit se maneja independientemente. Después tenemos el registro port, que el registro port, en definitiva, algo que hemos dicho también, es donde yo pongo el nivel. Si escribo un 0 en esa cajita, en el bit correspondiente, va a salir un nivel bajo por el terminal. Y si pongo un 1, va a salir un nivel alto, 5 volt. Y el pin B, o sea, el registro que está más abajo, cumple la función de solo lectura. Fíjense que dice una R nada más. O sea que ese registro es el que me permite leer la información o el nivel lógico de los terminales cuando están configurados como entradas. En el caso están configurados como entradas. Bueno, entonces, por ejemplo, para cada terminal, para el PB0, por ejemplo, que habíamos visto recién en el encapsulado, yo tengo 3 posibles bits. Y desde el punto de vista del programador, el mundo lógico, digamos, el mundo de la programación, yo tengo 3 bits para poner ceros o 1 y configurar de alguna manera el comportamiento del puerto. El mundo real es este. ¿Cómo es que está hecho? Bueno, un puerto bidireccional está hecho con puertas lógicas y con flip-flops, o sea, lo que vieron en técnicas digitales. Fíjense que cada bit, o sea, esto sería un terminal de alguno, por ejemplo, el puerto B bit 0, que tiene ¿listo? Ahí está. Que tiene 3 flip-flops y unas compuertas lógicas para administrar el funcionamiento. Es un circuito, entonces, que tenemos el bit, digamos, lo que hoy veíamos que era una cajita, ahora en realidad vemos que es un flip-flop. Por ejemplo, el Data Direction Register X del puerto B, por ejemplo, y N representa el número de bit, sería DDR B0, por ejemplo.
para un bit en particular, el port B0, y el pin, que es pin B0. Entonces, todo eso sería para esos 3 bits que veíamos en la transparencia de la presentación anterior. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, y este sería el terminal físico, ¿no? El pin físico que se ve desde afuera. Bueno, el fabricante me dice que este circuito tiene una especie de tabla de verdad, ¿no? Que dice, bueno, cuando vos ponés el DDR en 1, la función es una salida, output. Y en función del valor del port, si pones un 0 en el port va a ser nivel bajo, si pones un 1 va a ser nivel alto. Fíjense cómo es. Si yo pongo un 1, bueno, el bus de datos, en este caso es un bit que permite, bueno, poner los valores dentro del, para el registro mapeado en memoria, permite poner los valores de los datos. Entonces pongo un 1, acciono el clock del WR, el write del registro, write register, y entonces el 1 pasa a la salida Q. ¿Se acuerdan? En flip-flop tipo D, lo único que hace es, en el flanco de reloj, copia el valor de la entrada D a la salida Q. Entonces, con un 1 ahí, con un 1 en la línea Q, lo que yo tengo es la habilitación de esa compuerta, y estoy poniendo un 1 a ese triangulito, que es en realidad una compuerta de 3 estados. Una llave, es decir, una llave analógica que permite, una llave digital, no analógica, funciona como una compuerta de 3 estados. Si está habilitada, el nivel de salida es alto o bajo, 0 o 1. Dependiendo de la entrada, copia la entrada, y si está deshabilitada, se pone en alta impedancia, como si fuese una llave abierta. Entonces, al habilitar con un 1 en el registro de datos, en el registro de dirección, yo lo que estoy haciendo es darle un camino a la salida Q del port P. O sea que al habilitar esa compuerta, lo que yo escriba en el port, en el flip-flop del port, va a salir directamente hacia el pin, porque es como si fuera un cable, ¿no? Como si cerrara la llave y pasa derecho. Bueno, entonces, en el registro, por ejemplo, si yo pongo un 1, cuando hago un clock en el registro port, pongo un 1, ese 1 va a salir afuera como un nivel alto, 5 volt, o la tensión que tenga el microcontrolador en la alimentación. ¿Está bien? O sea, es así como se configura el esquema para una salida. Si pongo un 0, bueno, pongo el 0 en el bus de datos, hago la instrucción, ¿se acuerdan que hablamos del bus de control? Que son todas aquellas líneas que permiten controlar los dispositivos, en este caso la señal de write, para que el 0 se propague a través del flip-flop a la salida y ponga un nivel bajo. Bueno, ejemplo, con otro puerto. Si queremos configurar o queremos encender LEDs, por ejemplo, si tenemos un display de 7 segmentos, los 7 segmentos, ¿se acuerdan que son LEDs independientes? Ahí se muestra como una sola línea con una barra de 18, porque en realidad son 8 bits, ¿cierto? Los que están conectados. Entonces, para mostrar un 1, para prender un 1 en el display de 7 segmentos, yo tendría que prender el segmento número 1 y el segmento número 2. Teniendo como convención de que la conexión de los bits, en este caso del puerto D, está hecha con el mismo orden que se muestra ahí, ¿no? 0, 1, 2, ese es el orden donde están conectados los bits. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que configurar el port D como salida y después poner el DDR-D como salida y después poner en el port D los bits que tengan un 1 en el bit 1 y un 1 en el bit 2 y el resto en 0. Entonces, eso es simplemente lo que ponemos en las casillitas, digamos. DDR-D, entonces todos unos, significa todo el puerto D configurado como salida, y en el registro port D vamos a poner un 1 en el bit 1, un 1 en el bit 2, el resto 0, y eso automáticamente cuando yo escribo port D, como hicimos recién, lo que hace es poner nivel alto en la salida y prender el LED. Así que aparentemente, tendríamos el 1 en el display 7 segmentos.
Si quisiéramos poner un 3, bueno, lo mismo. El registro de dirección tiene que estar configurado como salida y el número en realidad ahora es el que prende los segmentos 0, 1, 2, 3 y 6. O sea que el 1 tiene que ir en los bits correspondientes al bit 0, bit 1, bit 2, bit 3 y bit 6. ¿Está bien? El 5 y el 4 tienen que quedar en 0 y el bit 7 queda en 0, que es el punto del display 7 segmento, que ahí no está marcado. ¿Está bien? ¿Vamos bien? ¿Se entiende cómo es el hardware, más que nada? Lo importante es ver eso. Bueno, y si funciona como entrada, ¿cómo hacemos? Bueno, la entrada, para empezar, dice que es la configuración por defecto, como habíamos visto que arranca el micro, es cuando yo pongo un 0 en el registro de dirección. Y acá el port, el registro port, va a jugar un papel importante porque, como lo ven en el circuito, la salida del flip-flop Q, del port X, está conectado a una serie de compuertas lógicas que activan una resistencia que se llama de pull-up. Entonces, dependiendo del valor del port, si está en 0 está desactivado, si está en 1 está activado el pull-up. Y ahora vamos a ver para qué sirve. Bueno, si pongo un 0 en el bus de datos, lo escribo en el flip-flop, ese 0, como habíamos visto hoy, deshabilita la compuerta, o sea que ya lo que pongo en Q no puede propagarse hacia el pin, entonces ese camino, digamos, está cerrado. Por lo tanto, la información que voy a poder ver es la que viene del pin, del terminal, que va a ir a parar, digamos, a través de este circuito de adaptación de flanco de nivel. El sleep significa cuando están en bajo consumo, para disminuir el consumo de corriente en las entradas y demás. Eso es el modo particular de sleep. En el caso de que el micro esté prendido, ese circuito es como si no estuviera. Hay una compuerta Smith Trigger. ¿Se acuerdan? La compuerta Smith Trigger es la que, digamos, reconstruye el flanco cuando hay variaciones. Permite que la señal digital sea más limpia en las transiciones. Después hay algo que se llama sincronizador, que el sincronizador básicamente es un flip-flop y o sea, en realidad es un latch y un flip-flop que tiene un clock interno para hacer la lectura correspondiente del bit que hay en la entrada solo en los momentos en los que está habilitado el clock. Por eso se llama sincronizador, para que sea sincrónica la lectura con respecto al clock interno de los circuitos. Y tenemos una compuerta nuevamente de 3 estados que está comandada por una señal que se llama RP. RP quiere decir read port. Entonces, cuando uno lea el registro PIN, lo que está leyendo es la salida Q del registro PIN, que simplemente se va actualizando en cada ciclo de clock interno y por lo tanto yo voy mirando cuál es el valor que tiene la entrada. Eso es simplemente la cuestión. Bueno, pero dijimos que el valor de port importa. Entonces, si pongo, bueno, ahí por ejemplo, si yo tengo un 1 en la entrada, un 1 en un nivel alto en el terminal de entrada, eso lo voy a leer en la salida del flip-flop, del pin, y lo voy a mandar por el bus de datos hacia adentro. Bueno, si el registro port, dijimos que el flip-flop del registro port, la salida está en 1, fíjense que hay una compuerta AND de 3 entradas, en donde tenemos 2 entradas negadas, una está conectada a PUD. PUD es un bit que es un registro genérico, normalmente ese registro va a estar en 0, que sirve para habilitar todos los pull-up de todos los puertos a la vez. El otro, el DDR, tiene un 0, así que negado es un 1, y entonces ahora si pongo en la salida Q del port, pongo un 1, esa AND de 3 entradas va a dar un 1 solamente cuando tenga los 3 unos, o mejor dicho, cuando tenga 0, 0, 1
en la entrada. Y ese 1 que sale de la compuerta AND pasa a activar una especie de llave, que es un transistor que conecta la resistencia, que es ese rectangulito, a la alimentación. O sea, el transistor P, que se muestra ahí, un transistor tipo P, un MOSFET en realidad es tipo P, lo que hace es una llave eléctrica que cuando recibe la tensión en el gate, se cierra y permite que la tensión de alimentación, en ese caso el triangulito que está hacia arriba, que sería los 5 volt, quedan a través de la resistencia aplicados al terminal PIN. Y eso se llama resistencia de pull-up. ¿Y qué función cumple? Bueno, la resistencia de pull-up sirve justamente cuando queremos poner cosas en las entradas del microcontrolador. Lo mismo pasaría en un PLC. Bueno, justamente tiene que ver con eso, con la lógica de cómo se activan las entradas. En el caso del microcontrolador, tenemos que usar los pull-ups normalmente porque si usamos señales con, dispositivos como por ejemplo una llave o un pulsador, que se ve en el dibujo, ¿no? Una tecla, un interruptor conectado a un borne a masa y otro borne a la entrada. Y le hemos puesto una resistencia de pull-up a VCC a 5 volt, que es lo que decíamos recién, por el siguiente motivo. Cuando la llave está cerrada, el nivel que se pone en la entrada es el cable a tierra. Entonces, el micro va a tener en ese terminal 0 volt, porque la llave está cerrada hacia tierra. Y fíjense que va a circular una corriente pequeña, porque el valor de la resistencia pull-up suelen ser grandes, desde la fuente VCC hacia la tierra. Y cuando yo abro la llave, lo que va a quedar es un nivel alto, justamente en la entrada, un nivel lógico alto, gracias a que la resistencia de pull-up está conectada directamente a VCC. Normalmente, como la entrada del microcontrolador, que es un dispositivo, son dispositivos CMOS, ¿no? La lógica, se acuerdan las familias lógicas, CMOS, TTL. Bueno, en este caso, actualmente los dispositivos son CMOS, que lo que tienen es que tienen alta impedancia en las entradas, con lo cual no tiene mucha corriente, no hay corriente que fluya hacia adentro del micro. Por lo tanto, la caída de tensión en la resistencia es cero. Si la llave está abierta, no hay posibilidad de que se cierre el circuito. Entonces, al no haber caída de tensión en la resistencia, tenemos la VCC aplicada directamente a la entrada. Si la resistencia de pull-up no estuviera, cuando la llave está abierta, lo único que me queda es la entrada conectada a un cable que me queda al aire. Si la resistencia no estuviera, la entrada estaría al aire. Y cuando una entrada CMOS está al aire, lo que va a hacer es conmutar en función del ruido que detecte. Y el ruido que detecte, el ruido térmico, el ruido aleatorio, va a depender, qué sé yo, si tengo un cable largo, si tengo fuentes que están radiando cerca, etc. Con lo cual, voy a tener lecturas erróneas. Entonces, la resistencia de pull-up se pone para fijar el estado por defecto. Si nadie aprieta la tecla, la entrada siempre va a quedar en alto hasta que alguien apriete la tecla y voy a detectar un 0. De la misma manera, uno podría poner una resistencia de pull down, o sea, abajo, y hacer que el nivel sea bajo por defecto y la llave, el interruptor conectado a VCC y este nivel sea alto. Eso es exactamente igual. De hecho, ahí en los libros que les doy de bibliografía están los dos esquemas, pull up y pull down. ¿Por qué pull up es lo que normalmente se usa? Bueno, porque normalmente, justamente los micros, el ABR y cualquier otro, el PIC o los más nuevos, Cortex, que hablamos el otro día, traen la resistencia de pull up incorporada, de tal manera que yo, mediante programación, habilito o deshabilito la resistencia de pull up. Y con eso, obviamente, me ahorro una resistencia interna. O sea, simplemente conecto el pulsador a tierra y ya está. Y a la entrada y listo. Entonces, esa es la ventaja o el por qué viene esa lógica, ese circuito de pull-up interno cuando configuro una entrada y que lo manejo con el registro del port para activar y desactivar el pull-up.
Hasta ahí, digamos, serían las consideraciones que tenemos que tener respecto de hardware. ¿Bien? Vamos a ver cómo lo programo ahora. O sea, justamente, cómo hago para poner esos unos que vayan por el bus de datos y que vayan a los flip-flops, etc. Bueno, el lenguaje C y en Assembler también, los registros de los periféricos, de los puertos, se usan exactamente con el mismo nombre que los describe el fabricante. Por ejemplo, incluso en mayúsculas, DDRB, por B, pin B. Entonces, vamos a ver después, seguramente, cuando veamos el IDE y demás, lo podemos ver en el programa, que estos puertos son variables. Perdón. Ahí está. Le damos la bienvenida a Víctor, a ver si... Ahí está. Hola, Víctor. Hola, ¿cómo estás? Ahí estamos. Ahí estamos, Muy perfecto, bien. gracias. No me podía unir. Sí, no, porque no había sentido que estaba la notificación de que había llegado. Bueno, Perfecto. entonces, los puertos, así tal cual, con el mismo nombre que figuran en la hoja de datos, es como lo tenemos que usar en el programa, ya sea en Assembler o en C. Y están declarados como variables. Para nosotros son variables que nosotros podemos escribir o podemos leer. Y son variables de 8 bits, o sea, de 8 bits sin signo, Wint8, porque por la forma que están hechos, ¿no es cierto? Como lo vimos en la hoja de datos. Registros son 8 flip-flops y no tienen signo porque aquí el signo no entra en juego, o sea que son binarios naturales sin signo. Bueno, por ejemplo, si yo quiero escribir el registro B en el port... Profe, Sí, dígame. hay un compañero que está queriendo entrar. Perfecto, buenísimo. Sí, avísenme porque por ahí no suena el... Ahí está. Bueno, ¿cómo escribimos entonces en las variables? En el lenguaje C se puede escribir en forma decimal, en forma binaria, en forma octal y en forma hexadecimal. Si le pongo a un número, le pongo 0b adelante, como lo marqué ahí, quiere decir que el número expresado, la constante que está ahí, es binaria. O sea que tengo que contar 8 bits. En este ejemplo, ahí estaría poniendo ceros y unos en las posiciones 0 en el bit 0, 1 en el bit 1 y 2, y así siguiendo, del registro de DRB. O sea que estaría configurando el bit 0 como entrada, el bit 1 y 2, 4 y 6 como salida, y entonces podría poner un valor en el puerto B, por ejemplo, en hexa, con el prefijo 0x. Cuando quiero decir que es hexa, 0x. ¿Qué ventaja tiene el hexa? Es más comprimido, como ven. Digamos, hay que acostumbrarse a trabajar con los números binarios así en un sistema y en otro. C3, si se acuerdan, que separarlo, cada dígito hexa equivale a 4 bits binarios, así que la C es en realidad el número 12, 1100, y el 3 es 0011, ¿no? Según la tabla de conversión. Bueno, en particular, no importa qué es lo que esté, qué nivel alto vaya a salir, pero acá hay algo importante que es aquellos bits que estén configurados como salida van a tomar el valor lógico determinado por el port B. Y aquellos bits que estén configurados como entrada van a habilitar o no el pull-up dependiendo del valor de port B. Por eso es que, visto así como una variable, hay que tener cuidado cuando uno la escribe, porque si se equivoca puede estar modificando el bit de al lado sin querer, ¿no es cierto? Y tal vez no esté respetando las funciones de cada uno de los bits que tiene asignado en el circuito. Bueno, y en el caso de leer un valor, el registro yo lo tengo que leer, como
como es de solo lectura, ¿se acuerdan que los registros PIN solo se pueden leer? Siempre tienen que estar del lado de derecha del igual, ¿no? Cuando uno programa el registro o la variable, PIN B, se lee y se copia a mi bar. Mi bar sería una variable que yo defino en mi programa para copiar el valor binario. Y lo que estoy viendo en la variable, en el PIN B o en el mi bar, son en realidad los 8 bits totales de todo el puerto. Los 8 estados que tienen esos 8 terminales. O sea que yo de una sola lectura leo 8. Bueno, vamos a empezar a hacer los primeros programas. Así ya después Víctor puede también explicar un poco más de los programas y demás. Para hacer un programa, lo que necesitamos justamente es una main, para empezar, el main entre llaves. La función main del tipo int main void se pone así porque es una convención, digamos, del estándar ANSI. Recuerden que C es un estándar, tiene varias versiones, pero en principio parecería como que la función main va a devolver un valor, un return 0 al final, pero en realidad esa línea nunca se alcanza. Por eso que dijimos el otro día de que el programa no tiene que terminar nunca. Por eso hay un while 1 o un bucle infinito para que a partir de ahí el programa se quede de alguna manera haciendo un loop infinito y no puede terminar el main porque no hay más nada en la memoria, no hay más programa. Bueno, en el ejemplo simplemente lo único que estamos haciendo es escribir o configurar un valor en el puerto D, como para empezar a hacer una práctica. O sea, simplemente este programa funciona perfectamente. Lo que hace es, arranca el programa, prendo el micro, arranca el programa, empieza a ejecutar la función main y al registro de dirección del puerto D le pone todos unos, o sea, 0xFF, equivale a ponerle todos unos, y al puerto D, en principio, le pone AA, que es 10, 10, 10, 10. Entonces, quiere decir que todos los terminales son salida y algunos van a estar en nivel bajo y otros van a estar en nivel alto. Simplemente un ejemplo. Y ahí queda. Como el programa se va a quedar solamente dando vueltas en el loop infinito sin hacer otra cosa, el estado, yo voy con un tester, voy a los terminales del puerto D y voy a ir midiendo 0 volt, 5 volt, 0 volt, 5 volt, 0 volt, 5 volt, y ahí va a estar y va a quedar hasta que yo le cambie el programa o apague el micro. Bueno, importante notar que al principio hay una línea que es numeral include abr/io.h, que justamente es donde después vamos a ver en la práctica cómo están definidos estas variables que yo decía. ¿Por qué el compilador entiende o por qué uno sabe que DDRD por D son registros y no son cualquier otra cosa? Son registros del microcontrolador. Eso está dentro de ese archivito io.h definido. Por eso es que se lo incluye. Si yo no incluyo ese archivo, el compilador me va a decir no conozco o no sé quién es DDRD y por D. Entonces, al incluir, ya este programa compila sin problema. Y se va a quedar ahí en el loop infinito. Bueno, otro ejemplo. Como decíamos, los puertos son variables. Entonces, al ser variables, en particular el port B, por ejemplo, que lo puedo escribir y leer, yo lo puedo usar, por ejemplo, una expresión como la que se muestra ahí. Agarrar, leer el valor del puerto. Leer el valor del puerto B significa, bueno, primero lo configura como salida, ¿no? Le pone DDRB 0xFF y después en el bucle infinito se queda haciendo una sentencia que es leer el registro, o sea, supongamos que arranca en todos ceros, por defecto, como dijimos cuando lo aprendemos por defecto está en 0, le suma 1 y lo guarda en el puerto. Después lee el valor anterior, le suma 1 y así sigue. O sea, esto sería un contador, o sea, un incremento que si lo miráramos en el puerto B, en los 8 bits, veríamos cómo los bits van sumando, van mostrando un valor binario que va aumentando. Y como son 8 bits, cuando llegue a 255, que equivale a 8 bits en 1,
le voy a volver a sumar 1, eso va a ser un carry, va a ser un overflow, con lo cual todo el registro va a quedar en 0 y el bit de carry se va a poner en 1. Pero en ese caso, desde el punto de vista del C, eso no es tenido en cuenta. Fíjense que no hay ninguna necesidad de tenerlo en cuenta, justamente porque es un contador de 8 bits que después de que llega a todos 1, vuelve a 0 y arranca otra vez la cuenta nuevamente. Entonces, incluimos la cabecera, incluimos el main, inicializamos el puerto, nos quedamos dentro del bucle infinito haciendo una operación que es leer, sumar y volver a escribir el puerto. O sea que es como una variable común. Bueno, en la función el return que no se alcanza nunca porque siempre vive dentro del while loop. Otro ejemplo del libro, estoy usando los ejemplos del libro de Masidi, por ejemplo, con 2 puertos. El puerto B lo configuro todo como entrada, por eso DDRB es igual a 0x00. El puerto C, recuerda que el micro del Arduino 1 tiene 3 puertos, B, C y D. El C lo configuro todo como salida, entonces lo que puedo hacer es copiar el valor del pin B en el port C. Ahí el programa lo hace a través de una variable temp, que está definida como unsigned char. Fíjense también, como para empezar a recordar cómo era el C, la variable es local, o sea, la variable está dentro de la función main, por lo tanto, es una variable que solamente la función main la puede usar. Y es una variable temp que no sirve para nada, sirve para mantener una copia de un instante determinado del estado del pin B. Podríamos simplificarla directamente y poner pin B igual a, o por C igual a pin B, y es perfectamente válido. Pero después cuando uno ejecuta un programa o quiere visualizar el contenido y demás, tal vez por ahí tiene que después hacer otra cosa con esa información y entonces la tiene guardada en una variable. Pero esto como para ver ejemplos. Otro caso, acá estamos usando los 3 puertos a la vez, 2 puertos como entrada, el B y el C, y el D como salida, y entonces podemos ver lo mismo. Bueno, ahí me faltaron las llaves del while. Una consulta. Sí. Sí, discúlpame. No es necesario... Sí, no es necesario declarar las variables, ¿no? Directamente ahí, como en el ejemplo anterior, pones temp por B y ya la declara como una variable. ¿O se tiene que declarar antes en el main? Porque... Exactamente. Fíjate que está declarada arriba, donde empieza main, abre la llave y la primera sentencia dentro de la función sí, main no había visto que es estaba. unsigned char temp. Sí, está bien. Muy buena la pregunta. O sea, las variables que uso yo en mi programa las tengo que definir. ¿Está bien? Ya sean locales, ya sean globales, esas las tengo que definir. Las que no tengo que definir son las que son propias de los registros internos del micro, porque en realidad ya están definidas dentro del archivo io.h. ¿Está? Bueno, en el siguiente ejemplo, buenísimo. Sí, abren el micrófono, pregúntenme por chat, no hay problema porque justamente la idea es que vayamos interactuando. Bueno, en este caso, de nuevo, agarro, supónganse, no sé qué aplicación es la que necesitaría hacer esto, pero es un caso para probar también configuraciones y programa a la vez, ¿no? Los 2 registros configurados como entrada, tengo que leerlo con los registros pin C y pin B, y los puedo sumar, ¿está bien? Como son variables, las puedo sumar, y esa suma asignarla al puerto D, que está configurado como salida. Pero esto es importante para no olvidarse qué rol cumple cada registro. El registro de dirección para configurar entrada o para configurar salida. En este caso estamos usando todos los bits como entrada o todos los bits como salida. Y después, para leer la información que vienen desde los terminales desde afuera, uso los registros PIN. Y para escribir hacia afuera como salida, uso el registro PORT. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos? Lo mismo lo de hoy del contador, pero ahora hecho con una variable, también como para empezar a recordar, lo habíamos visto un poquito el otro día, el bucle for, cómo se especifica. Si tiene veces alguna tarea,
bueno, me declaro o hago un bucle for. En este caso necesito una variable contador que va a ser z, que voy a mostrar esa variable que voy a ir incrementando de a 1 en el registro, del puerto B, que está configurado como salida. Simplemente voy a ver el mismo contador avanzando de a 1. Y en este caso, como está fuera del bucle loop infinito, esto se va a ejecutar una sola vez. O sea, voy a prender el micro. Se va a ver en el puerto B el conteo progresivo de 1 hasta 255 en los bits del puerto B, y después quedó en el último estado. El último valor va a ser para z igual a 255, o sea, todos unos, y ahí se va a terminar el for, y como abajo hay un while 1, ahí se va a quedar. O sea que yo voy a ver como estado final todos los unos prendidos en los terminales del micro. Bueno, la pregunta era esa, ¿no? ¿Qué valores toman los bits del puerto? Bueno, a medida que va copiando la variable, los unos y ceros que correspondan al valor, digamos, binario del número de la variable z, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en ejecutarse? Esa es buena pregunta. Y Casi instantáneo, supongo. ¿qué Debe pasa ser. cuando el bucle repetir termina? Claro. Bueno, en principio, el código C, cuando uno lo compila, se transforma en un código assembler. El compilador utiliza las instrucciones de assembler para realizar este bucle repetitivo, o sea que en realidad va a usar alguno de los registros internos de la unidad aritmética para irle sumando 1, esa va a ser la variable z, y el bucle for lo va a hacer, digamos, con una instrucción que es de salto condicional, que básicamente va a ser la resta de la variable z con la constante 255 y hasta que no llegue a 0 o hasta que no iguale, digamos, z a 255, el bucle for va a repetir hasta que en un momento termina y pasa a la siguiente línea, la siguiente instrucción, que en este caso es un while 1, o sea, se queda en un jump al mismo punto, con lo cual queda en un bucle infinito. Como esas instrucciones de assembler, de incrementar 1, comparar si llegué a 255, volver el contador del programa para sumar 1, y así, en ese bucle del bucle for, tardará la cantidad de ciclos de reloj que diga el manual. Yo no seguí avanzando con el assembler la clase pasada, pero en el manual del assembler, es un PDF, dice que la instrucción inc, por ejemplo, incrementar 1, tarda tantos ciclos de reloj, y en la branch, o sea, el salto condicional, tardará otro tanto ciclos de reloj, o sea que ese bucle, en definitiva, multiplicado por 255 veces que se va a ejecutar, o 256, porque arranca desde 0, bueno, me va a dar una cierta cantidad de ciclos de reloj. Supónganse, no sé, por así decirlo, 256, si todo se ejecuta en un ciclo de reloj. Y esa cantidad de ciclos de reloj van a corresponder al tiempo que corresponde al clock que yo le puse. Si le puse 8 MHz, o le puse 16 MHz, o le puse 1 MHz, en el mayor de los casos podría ser 16, que es la frecuencia máxima. O sea, ese pulso de reloj dura 1 sobre la frecuencia, multiplicado por la cantidad de veces que hice el bucle. Y ese sería el tiempo, ¿no? Que es un tiempo muy rápido. Y seguramente, si yo en el puerto B tengo conectado un tester, o estoy mirando un bit con un tester, o tengo un LED, no lo voy a poder apreciar con el ojo, porque es tan rápida la ejecución del conteo que en fracciones de segundo el conteo termina. Y no pude ver nada ni medir ningún estado. Entonces ahora después Víctor nos va a explicar cómo hacer para poder tener esa interacción con un usuario. Bueno, otro ejemplo de los que vamos a usar mucho en la materia son los caracteres ASCII, para recordar cómo era. Los caracteres ASCII es una convención, es una tabla que dice, bueno, todas las letras, los dígitos, los signos de un teclado, por ejemplo, se van a representar en la computadora en binario como un número de 8 bits, un número entero,
con ceros y uno, y cada letra va a tener un código correspondiente para identificarla. Todo eso lo maneja el compilador, o sea, yo no voy a tener que estar con una tabla traduciendo el número al binario, la A mayúscula, la B mayúscula, el 1, el 0 ASCII al binario. Yo pongo, por ejemplo, declaro un vector. ¿Se acuerdan cómo era un vector? Tengo que poner, por ejemplo, mylist. Tengo que, entre corchetes, decirle al lenguaje, o sea, la forma que tiene el lenguaje, declarar una variable de tipo vector entre corchetes. Adentro del corchete puede ir, o debe ir, el tamaño, ¿no es cierto? Lo que sucede es que muchas veces, como uno inicializa en la misma línea, o sea, pone igual y después lo inicializa, el compilador automáticamente le asigna el tamaño de acuerdo a lo que yo puse ahí. Y ahí yo puse, entre comillas dobles, la siguiente constante. Entre comillas dobles significa la constante de caracteres ASCII, que vale 0, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, y después, que esto lo vamos a ver también y recalcar varias veces, una vez que una constante del tipo cadena de caracteres termina, le agrega un 0 al final, o un /0, para identificar que la tarea o la cadena finalizó. Entonces, mylist, en definitiva, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres más 11, más el carácter nulo. Bueno, y va a mostrar, el programa lo único que hace es recorrer ese arreglo con una variable z del tipo char. Fíjense que no necesita más que 10 valores para recorrer los lugares o los elementos del vector. Así que lo único que hace es un for de z igual 0 a z menor que 10, lo cual va a hacer que se ejecute desde z igual a 0 hasta z igual a 9. O sea, 10. Y fíjense que para poder leer el vector hay que poner el nombre, mylist, entre corchetes, le pone z, donde z es el índice. O sea, la primera vez va a ser mylist de corchetes 0, la segunda vuelta va a ser de corchetes 1, la segunda de corchetes 2, hasta corchetes 9. Y eso lo va a asignar al puerto B. O sea, lo mismo de hoy, voy a ver un número binario en el puerto B, que ahora va a corresponder a 0 y 1, o sea, niveles altos y niveles bajos, que dependerá, bueno, codificarán esas constantes de caracteres que están ahí. Entonces, por ejemplo, el 0 ASCII, eso también para acordarnos, la constante 0, que se pone con comillitas simples, es en la tabla ASCII el número 48. O sea que en binario es 0011 0000. O sea, eso es lo que yo vería en el puerto B para el caso del primer elemento del vector. Y así siguiendo. No tiene mucha utilidad este programa así por ahora. Lo que sí tiene utilidad es recordar cómo se declaraban vectores, cómo se hacían las cadenas de caracteres y demás. ¿Está bien? Así que bueno, en este caso el programa de nuevo se ejecuta muy rápido, en muy pocos ciclos recorre el arreglo y muestra en el puerto, con lo cual, bueno, yo lo único que voy a ver será el valor que queda al final, que sería en este caso la letra D. Bueno, también puedo trabajar con números que tengan signo. Entonces, cuando uno quiere trabajar con números que tienen signo, tiene que poner la variable mynum, por ejemplo, en este caso otra vez un vector, un arreglo de números, y le tendría que poner signed. Si no le pongo signed, lo toma por defecto como con signo. O sea, si pongo solamente char, quiere decir en realidad, por defecto es signed char. Y en el caso que no quiera signo, ahí sí tengo que poner explícitamente unsigned char variable. Todos estos programas corren en el mismo Arduino IDE, ¿no es cierto? Porque usan también, si yo copio este programa y lo copio en el Arduino IDE, funciona perfectamente porque el Arduino IDE usa el mismo compilador por defecto que el Atmel Studio. O sea que eso también es una aclaración. Nosotros vamos a usar C para poder aprovechar mejor la capacidad de programar el microcontrolador. Bueno, un arreglo de números enteros, en este caso de 8 bits.
Fíjense que dice char, pero acá justamente el ejemplo apunta, no siempre hablar de char es hablar de caracteres. Hablar de char es hablar de un número de 8 bits con signo también. Entonces, bueno, abro llaves. En este caso no se usan las comillas doble. ¿Por qué no se usan las comillas doble? Porque estos son números y no son... O sea, no hay una conversión ASCII en el medio. Acá estoy poniendo el número -4 y significa el binario en complemento a 2, -4. -3, -2, -1, 0, bueno, y +1, +2, +3, +4, que serían, en este caso, los elementos del vector con signo. Y eso mismo, bueno, lo muestra después en el puerto B. Entonces, si se fijan, para repasar también, ¿no? El 0 en binario es 0, los positivos 1, 2 y 3 y 4 en hexa quedan igual, y los negativos, por ejemplo, -1, es todos F. ¿Se acuerda que para calcular el complemento 2 de un número binario, yo tenía que agarrar el número binario natural, por ejemplo el 1, invertirlo, o sea, pasar 1 a 0 y 0 a 1, y después sumarle 1. ¿Se acuerdan? El complemento 2 es el complemento 1 más 1. O sea, el negado más 1. O sea que eso para el caso del -1 me da FF. Para el caso del -2 me da FE. Para el -3 me da FD y para el -4 me da FC. Pero, O sea que... ¿te hago una consulta? Sí. Sí, acá, ¿por qué los char están definidos con signo y abajo cuando define el z lo define como una variable sin signo? Perfecto. Muy buena pregunta. Bueno, justamente para recorrer para ver la diferencia entre el vector, en este caso, lo que es una variable vector, como mynum, y para indicar el índice, la posición o el elemento al cual quiero acceder dentro de un vector. Los índices de los vectores, o sea, los elementos dentro de un vector se enumeran siempre positivos. No existe el signo de un número, de un arreglo. Entonces siempre arrancan de 0. En MATLAB arrancan de 1 los índices de los vectores. Acá en C arrancan desde 0. O sea que la variable z, que es la que yo uso adentro de los corchetes, es para ir accediendo al elemento 0, al elemento 1, al elemento 2. El elemento 0 sería el -4, el elemento 1 sería el -3, el elemento 2 sería el -2, y así siguiendo. Y eso, z siempre es sin signo. Entonces yo le tengo que poner, cuando la defino, unsigned char adelante. Si no lo pusiera, funcionaría igual, porque la definición dice, el programa dice que z va desde 0 hasta z menor o igual que 8. Pero, digamos, para hacerlo, digamos, correctamente, la información de la variable z es siempre una variable positiva porque representa el índice de un vector. Mientras que el vector es un arreglo de números de 8 bits que algunos de sus números son con signo. Entonces, el compilador de C tiene que entender y tiene que manejar a esa variable como una variable que se va a guardar en memoria y va a operarse en complemento a 2. Recordad que cuando vos haces sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con complemento 2, tenés que tener en cuenta el signo. Por ejemplo, la suma, la resta, un producto, o sea, el más por más, menos por menos, una división, lo mismo. O sea que el compilador tiene que saber si la variable es con signo para poder aplicar un algoritmo adecuado. Si vos le errás, digamos que en definitiva no te diste cuenta o por una cuestión de tipeo, te olvidaste, por ejemplo, de aclarar si era con signo o sin signo, bueno, te puede llevar a un problema de que después el programa no funcione bien, simplemente porque el algoritmo que utiliza el compilador para hacer después las cuentas, por ahí no es el adecuado. En este ejemplo, el programa así como está que vemos en pantalla, lo importante es tener en claro qué es lo que sale por el puerto B. El puerto B que está configurado como salida, qué es lo que sale, qué es lo que yo vería. Y yo vería, en primer lugar, digamos, no lo voy a ver porque es muy rápido, pero si lo voy pausando, después vamos a ver que uno puede correr paso a paso un programa, o sea, un step
después del otro, deteniendo la ejecución. Entonces, en el primer step, para z igual a 0, yo vería el -4. Pero el -4, en binario, ¿cómo es? Bueno, es lo que le decía, es el 4 negado más 1. O sea que es FC. O sea que yo vería en los bits del puerto B 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0. ¿Bien? Esa es lo que trato nomás de hacerle recordar y de que asocien software y hardware, ¿no es cierto? Esa es la diferencia de programar en C en una PC. Yo programo en C en una PC y qué sé yo, dónde están los bits, la memoria y las cosas, porque está todo dentro de la PC. Tengo una abstracción muy grande de lo que es el hardware de una PC. Pero en un microcontrolador, donde lo único que existe es este pequeño programa y los puertos donde yo veo las cosas que entran y salen, tengo que tener en claro que cada acción de mi programa va a representar alguna acción en el hardware, ¿no? que yo tengo. En este caso, ¿qué es lo que va a salir hacia afuera del puerto? Perfecto, gracias. Bueno, y un ejemplito más simple de un programa, de un algoritmo básico que vamos a usar también bastante, es entender la diferencia entre el número binario y después sus dígitos. Por ejemplo, en el caso del ejemplo de los relés, cuando yo tenga que imprimir la hora en el display o tenga que imprimir tal registro o tal salida está en 0 o está en 1, el display, en ese caso, está fabricado o es, por definición, un display de caracteres ASCII. Entonces yo le tengo que dar como información los códigos ASCII de lo que yo quiero que se vea en la pantalla. Cuando yo tengo una variable, un número en la memoria, ese número, por ejemplo en binario, puede representar con signo o sin signo un determinado valor, como vimos recién, y si yo lo quiero imprimir en la pantalla, lo que tengo que hacer es una conversión de binario a decimal, o en realidad acá en el ejemplo estaría siendo de binario a decimal y después de decimal a ASCII, o sea, sumarle el 0, o convertirlo a ASCII. Bueno, así que el ejemplo simplemente muestra una cosa que se usa normalmente, que es tomar un valor, un determinado dato, por ejemplo, una variable, y tengo bin byte con un cierto valor, 0xfd, ese sería mi dato de entrada, y decir, bueno, quiero sacarle la unidad, y quiero sacarle la decena, y quiero sacarle la centena, o sea, el dígito que componen ese valor. Y entonces, guardar esos datos, la unidad la guardo en una variable de 1, la decena en una variable de 2 y la centena en una variable de 3, y después la muestro en los puertos B, C y D que están configurados como salida. Eso es lo que hace el ejemplo. El algoritmo, fíjense que usa dos operaciones de división. La primera es barra, que es dividido 10, y la otra es por ciento, que es el resto de dividir por 10. Entonces, supónganse, bueno, acá está hecho, de hecho, 0xfd es, en decimales, 253. O sea que x es 256 dividido 10. Como es una división entera, no tiene coma, 253 dividido 10 me da 25. O sea que x pasa a valer 25. Y en la segunda, el resto de dividir por 10 es 3. Entonces la unidad va a valer 3. Que la voy a guardar en el dígito, bueno, de ahí dice de 1. Después, la decena la saco dividiendo x, que era 25, el resto de dividir por 10 me va a dar 5, y finalmente x dividido 10, 25 dividido 10, me va a dar 2, ¿está bien? Entero. Entonces, de esa manera, se puede hacer de esto, se puede hacer de otra manera similar, pero es una forma del número de una única variable que yo tenía en un byte, ¿no? Guardada en la memoria o porque vino de un puerto de entrada o de lo que sea, una cuenta, y yo la tengo que mostrar en el display, tengo que mostrar que el valor de la variable vale 2, 5, 3. O
sea, 253. Y en particular, si la quiero imprimir en un display, el 2, ahí lo ven, el 2 está en binario, no está en ASCII. El 2 en la tabla ASCII tiene un valor. Bueno, simplemente la conversión a ASCII es muy simple, hay que sumarle un 0, digamos. Mejor dicho, hay que sumarle el carácter 0 ASCII para convertir el 2 en ASCII, el 5 en ASCII, el 3 en ASCII. Y así, de esa manera, en el display va a aparecer el número 253. Bueno, esto es un ejemplo como para empezar a practicar, hacer unas primeras cosas con C. ¿Está bien? Después lo vamos a usar, no se preocupen si todavía queda medio como confuso, lo vamos a hacer en la práctica y lo van a tener que hacer, así que se van a convencer ustedes mismos. Veamos otros operadores de C que son útiles. Los operadores de C, AND, OR exclusiva y en la inversión, NOT, son los que ven ahí en la tabla de verdad, no es nada nuevo. Pero en este caso, los operadores se pueden aplicar al uso de las variables y de los puertos. O sea que valores de 8 bits, por ejemplo, hacer una AND entre dos valores de 8 bits, como lo muestro ahí. Recuerden que la AND, donde hay un 0, el resultado va a terminar siendo 0, ¿no? Así que en ese caso, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, AND, todos ceros y un 1, o sea, el valor 1 termina dando 1. La OR, al revés. La OR, por definición, donde hay un 1, va a quedar el resultado un 1. Entonces, y el resto queda como está. O sea, no lo modifica. Y el NOT, obviamente, es una operación sobre un solo operando, que lo único que hace es invertir 1 por 0. O sea que el simbolito de alterna, digamos, dice que niega la variable, por lo tanto, donde hay un 1 pone un 0. Y donde hay un 0 pone un 1. ¿Cierto? Esa es la cuestión. Bueno. Después tenemos los operadores de desplazamiento. Por ejemplo, si yo quiero correr una cierta cantidad de los bits, por ejemplo, tengo ese número, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, y lo corro, o sea, con el 2 mayor, 3 lugares, eso en C significa correr 3 lugares a derecha. Y entonces fíjense cómo quedaría el resultado. El resultado queda que los 3 unos se corren 3 lugares. En el lugar donde siempre entran ceros, o sea, desde la izquierda entran ceros para completar los 8 bits, y lo que se cae, digamos, por la derecha se pierde. Cuando yo hago un desplazamiento, siempre entran ceros y el resto se pierde. Y eso sería derecha. Y a izquierda, bueno, lo mismo. La cantidad que yo especifico es correr. Por ejemplo, en este caso es el 1 binario corrido 2 lugares, que termina siendo el número 4, ¿no es cierto? Es el 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Está bien? Corrí el 1 2 lugares. O sea que se ve visualmente que se desplazó y además entran ceros, ¿no? Eso es importante. Bueno, entonces, esto lo vamos a usar muchísimo. ¿Por qué razón? Porque en los ejemplos anteriores usamos todos los bits del puerto, pero como habíamos visto en el caso del ejemplo de domótica, yo por ahí necesito 3 bits usar y el resto no los uso. Entonces, ¿cómo hago si tengo un registro de 8 bits o una variable de 8 bits? ¿Cómo hago solo para trabajar con información de algunos bits en particular y de otros no? Justamente con las operaciones lógicas. Las operaciones lógicas a nivel de bit que tienen los operadores de C. Entonces, en este ejemplo, empezamos a hacer algunas cuentas lógicas. Por ejemplo, preguntarnos si en la entrada del bit 5 del terminal del puerto C hay un nivel alto y en consecuencia poner en el puerto B cierta información o otra información. O sea, vamos a decir, si el bit 5 del puerto C está en alto,
por el puerto B va a salir 0x55. Si el bit 5 del puerto C está en 0, entonces por el puerto B va a salir 0xAA. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, como dijimos, yo tengo que leer todo el puerto, porque no puedo discriminar. Cuando leo pin C. Al leer pin C, es un registro que tiene 8 bits, que tendrá, ahí se muestran XXXXXXX como don't care, o lo que uno en lógica dice, bueno, el valor que sea, será 0 o será 1, no sé qué valor. Lo que yo leo de ahí, como a mí me interesa saber solo el bit 5, lo que voy a tener que aplicar es lo que se llama una máscara. O sea, tengo que tratar de deshacerme de la información que no quiero, que son los bits que no me interesan, y quedarme con la información que me interesa, que es el bit 5. Entonces, pongo un 1 en la posición del bit 5 y hago la AND. Y fíjense que el resultado, como la AND tiene, la máscara tiene todos ceros, el resultado me va a dar 0, 0, una X, 0 y el todo ceros. O sea que la X, voy a copiar el valor que tenía el bit 5 en el pin C. O sea que si el bit 5 del pin C está en 1, el resultado de la X va a tomar 1. Si el bit en el pin 5 tenía un 0, en la X me va a quedar un 0. ¿Está bien? Y en función de eso, el if, ¿se acuerdan que dijimos del if? El if pregunta y dice, si todo lo que está entre paréntesis es verdadero, ejecuto lo que viene abajo. Si todo lo que está entre paréntesis es falso, ejecuto lo que dice el else. Bueno, fíjense que si el bit 5 está en 0, el resultado de la operación va a dar todos ceros. Todo cero dijimos que es falso, por la convención que tiene C, de que un valor 0 es falso. Un valor distinto de 0 es verdadero. O sea que si el bit 5 del puerto C está en 1, el resultado me va a quedar 001, 0000, que es un número, en decimal es un 32, pero es distinto de 0. Así que si es distinto de 0 es verdadero. ¿Se entiende? Esa es la función de o una de las operaciones lógicas. Acá vemos algunas otras. Por ejemplo, cuando yo quiero trabajar con los bits y modificar solo aquellos que a mí me interesan. Por ejemplo, configuro el puerto B como salida y en este caso el programa repetitivamente va a ser siempre lo mismo, pero ¿cómo hago para modificar, por ejemplo, poner en 1 el bit 4 del puerto B? Agarro, leo el puerto B, leo el puerto B, hago la OR con un número, una constante, que se llama máscara, que le pone un 1 en el bit número 4, después el resto en 0. Entonces, cuando hagan la OR, donde hay 0 no va a modificar, o sea, no va a causar nada, no va a causar cambio. Pero donde haya un 1, la OR va a poner un 1, independientemente del valor que tenía antes. Porque si antes tenía 0, ese bit, con 1 va a dar 1, y si tenía 1, con 1 va a dar 1. Así que, en definitiva, lo que estoy haciendo es, leo el puerto B, le hago la OR con esa máscara que tiene un 1 en el bit 4 y todo ese resultado lo vuelvo a guardar en el puerto B. Entonces, lo que estaba antes quedó sin modificar y el bit 4 quedó en 1. Entonces, se prendió la lámpara asociada el relé asociado a ese bit, al bit 4. ¿Se entiende? Y uno después dice, bueno, ahora lo quiero apagar. Entonces, como lo quiero apagar, tengo que apagar solamente el relé que está conectado en el bit 4 y no el resto. Entonces, ¿cómo hago? Tengo que hacer una operación AND. Y la máscara tiene que estar negada, porque ahora no quiero modificar los otros bits que pueden tener otras cosas. Entonces, tengo que hacer una operación, leer el puerto B, hacer una AND con una constante que tiene todos unos menos un 0 en el bit 4. Como la AND, donde hay un 0, da 0, es como que, bueno, ahí voy a apagar el bit 4 y la AND, donde tiene un 1, no modifica. Entonces, cuando guardo
el resultado de la operación de nuevo en el puerto B, no se modifica nada, excepto el bit 4 que se pone en 0. Entonces, esta es la manera, digamos, de prender y apagar, por ejemplo, el relé asociado al bit 4 del puerto B. Ahora vamos a ver que es una manera más simple, porque en realidad esto tiene que tener, es como se hace realmente, pero por ahí es el tema de trabajar en binario un poco más confuso, pero es así, no hay otra forma. Empiezan después las simplificaciones, que es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, C permite simplificar. En lugar de cuando yo tengo que leer una variable, hacer una operación y volverla a escribir, normalmente se usa lo que se llaman las operaciones o los operadores contraídos. Para la AND igual, OR igual, NOT igual, y así sigue. Entonces, por ejemplo, en lugar de poner por C igual, por C, AND, algo, directamente todo eso lo simplifico en por C, AND, igual, ¿no? Eso es lo que se ve ahí, esa simplificación. Bueno, eso en los programas lo van a encontrar mucho y lo vamos a hacer porque es, digamos, más fácil para escribir. Pero si a alguno le gusta de esta manera, también está bien. No es que genera más código o es menos eficiente, es lo mismo, es exactamente igual. Entonces, bueno, esto nos lleva a otra implementación, a otra simplificación, que es usando los operadores de corrimiento. Que es, bueno, si yo quiero prender el bit 4 del puerto B, como vimos recién, tengo que leer el puerto B, que tendrán XXX, es un valor cualquiera, y hacer una OR con una máscara que tiene un 1 en el bit 4. Y el resultado me va a dar que modifica todos los... modifica solo el bit 4, que le pone un 1, y el resto lo deja tal cual estaba antes. Bueno, la forma de especificar esta máscara, este número, es más fácil si uso el operador corrimiento, porque yo sé que si quiero prender el bit 4, tengo que poner un 1 en la posición número 4, o sea, 1 corrido a izquierda 4 veces. ¿Está bien? Por eso es que estas dos formas son equivalentes. Pero vamos a notar que en los ejemplos del libro, en los programas de ejemplo, las cosas que veamos, normalmente se usa, en lugar del número binario, se usa la operación de corrimiento. Es mucho más fácil y permite trabajar, además, con el nombre de los bits, que en los periféricos más complejos, como los periféricos de comunicaciones y demás, empiezan a tener otro sentido. Vamos a ver después. Entonces, en definitiva, vamos a ver que para prender el relé asociado al bit 4, la forma más sintética y más simplificada es hacer lo que dice ahí. Es por B, OR igual, entre paréntesis. El paréntesis está de más, pero se pone así para manejar otros bits también si uno necesita. Es 1 corrido 4, y es exactamente la misma operación que hicimos hoy, ¿cierto? Y si quiero apagar, esto es importante porque solamente modifico el bit que quiero. En este caso, poner un 1 en el bit 4. Si quiero apagar el bit 4, lo mismo, hacer la misma operación que yo había dicho hoy, que era una AND con un 0 en el lugar 4, que se puede escribir como 1 corrido 4 veces, todo eso negado. Si hacen el 1 corrido 4 veces, me da 0001, 0000, y después eso negado me da el número que quiero acá, tener acá en la derecha. O sea que en definitiva es una expresión simplificada de lo que hicimos anteriormente. De nuevo, si les gusta usarlo de la otra manera, funciona igual. Pero esta manera es la manera más compacta de poder trabajar con un bit en particular para prender, para apagar, sin modificar el resto. Esa es lo más general. Bueno, aguárdame un segundito.
Sí, ahí está. Bueno, creo que ya no me queda mucho más. Un segundito y ya vamos al recreo. ¿Se entendió, no? Igual ahora viene la parte práctica. Cualquier duda la van a poder volcar ya digamos, al ejemplo. Bueno, y por ejemplo, lo mismo, si quisiéramos chequear un bit, por ejemplo, el bit 5 del pin C, como habíamos hecho hoy, que teníamos que leer el registro completo y hacer una AND con un 1 en la posición 5 y borrar el resto, que es la información que no me interesa. Entonces el resultado va a ser 0, 0x y todo el resto en 0, que eso, ¿te acuerdan que me daba o todo 0, que era falso, o me daba el número 32, que es verdadero porque es distinto de 0? Bueno, y esa expresión lo puedo poner así, ¿no es cierto? En lugar de poner el número en binario, pongo 1 corrido 5, que equivale a lo mismo, y la expresión dentro del if la puedo poner más compacta, digamos, de esta manera. If, entre paréntesis, pin C, AND, 1 corrido 5, o sea, cuando uno se acostumbra a programar, rápidamente van a ver que esta forma de escribirlo es, si el pin 5 es distinto de 0 o si está en 1. O sea, si el valor del bit 5 está en 0 o está en 1. Si es distinto de 0, dice verdadero. O sea, el distinto de 0, para ahí incluso no hace falta ponerlo explícitamente, pero si el resultado es distinto de 0, da verdadero. Si es igual a 0, da falso. Y es una forma rápida de escribirlo. Y de nuevo, el compilador funciona de la misma manera si lo ponen como una AND con 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, que si lo ponen así, 1 corrido 2 veces 5. ¿No? 1 corrido a izquierda 5 veces. O sea que bueno, esa es ¿no es cierto? La cuestión. Resumo para que vean que estas formas son las que se usan normalmente. No, contraídas, el OR igual y el AND igual con el negado para borrar, por ejemplo, el bit 2, setear el bit 2, OR igual, 1 corrido 2, para borrar el bit 2 es AND igual NOT 1 corrido 2. Y eso lo puedo hacer también si tuviese más bits que modificar en la misma sentencia. Ahí viene la chapa. Y además, el hecho de ya empezar a trabajar con el nombre del terminal. Por ejemplo, PA0, PA1, PA2. Bueno, en este caso, el micro que usamos no tiene puerto A, pero hay otros ATmega que sí. Pero la forma es la misma. DDRA, AND igual, NOT, o sea, NOT abarca todo porque es un paréntesis grande. Y después tenemos 1 corrido P sub A0, OR 1 corrido P sub A3. O sea, con la OR yo voy sumando los distintos corrimientos para obtener en definitiva un número binario que después lo niego, que va a ser la máscara para poner en 0 los bits 0 y los bits 3. O sea, ven que el comentario dice setear el puerto, el bit 0 del puerto A y el bit 0 del puerto, el bit 3 del puerto A como entradas. Para eso le tengo que poner un 0 al bit 0 y un 0 al bit 3. Y después, activando el port, un 1 en el bit 0 y un 1 en el bit 3, habilito el pull-up. ¿Está bien? Lo que dijimos hoy. Entonces, esa configuración, esas dos líneas configuran los puertos 0 y 3 como entradas con pull-up. Y ahí yo usaré eso para ponerle algún pulsador, alguna llave, algún interruptor, lo que sea, en la entrada. ¿Está bien? ¿Y dónde están definidos PA0, PA1, hasta PA7, PB0, PD, PC, todos los bits correspondientes a los puertos? Esos están definidos dentro del io.h como una constante. O sea que yo los uso y con el agregado del include ya el compilador los entiende y los maneja. ¿Está bien? Bueno, acá vemos un caso
un caso similar, pero traducido al assembler. Esto lo voy a hacer en la práctica, así que después se lo dejo para la práctica. Y bueno, la forma de escritura, como les digo en los programas, lo que van a ver a partir de, digamos, del capítulo 7, 8 de Masida en adelante, es que usa toda esta forma de manejo justamente por la claridad que tiene en cuanto al tipo de operación que yo estoy haciendo con un bit en particular de un puerto o de un registro de algún periférico del microcontrolador. Cuando quiero poner un 1 en algún bit, usaré la operación OR algo, con esa máscara corrida, tantos lugares, y cuando quiera poner un 0, tengo que usar la AND, NOT, en la misma máscara. ¿Está? Que son estas expresiones. Así que bueno. Esto lo vamos a dejar un poquito para la práctica, y después, para no... hasta ahí. Para no seguir avanzando con los temas, ahora nos va a explicar después del recreo. Bueno, nos vemos entonces después del recreo.